El bisturí se hundió en mi vientre como una traición anunciada. Pero lo peor no fue el dolor, fue darme cuenta, en ese limbo entre la anestesia y la conciencia, que mi vida entera había sido una mentira tallada en carne viva. Carlos, mi esposo de 15 años, juró ante Dios y ante los médicos que estaría a mi lado hasta el final de la operación. Sus palabras resonaban en mi cabeza como un eco falso mientras yo luchaba por no cerrar los ojos para siempre. Y entonces, en el jardín del Hospital La Paz de Madrid, bajo el sol implacable de un julio madrileño, lo vi, sus labios devorando los de mi hermana Sofía, esa víbora de ojos verdes que siempre había envidiado mi sombra. No fue un beso robado. No. Fue un banquete. Sus manos enredadas en su cabello, el cuerpo de ella arqueándose contra el suyo como si el mundo se redujera a ese instante de lujuria prohibida. Yo, atada a una camilla en la sala de recuperación, con tubos serpenteando por mis venas y el olor a antiséptico quemándome las fosas nasales. Los observé a través de la ventana entreabierta. El corazón me latía con furia, no por la morfina que empezaba a fallar, sino por la rabia que brotaba como sangre fresca de una herida reabierta. ¿Cómo? ¿Cuándo? Las preguntas me ahogaban. Pero el verdadero horror era saber que, mientras yo me desangraba en la mesa de operaciones por un cáncer que nos había unido en la adversidad, ellos celebraban mi posible muerte con saliva y promesas susurradas. Madrid, esa ciudad de contrastes brutales, había sido testigo de nuestra historia. Nos conocimos en la Gran Vía, en una de esas noches de verano donde el asfalto quema los tacones y los sueños se venden barato en los bares de Malasaña. Carlos era un abogado ambicioso, con esa sonrisa que desarmaba jurados y corrompía almas. Yo, Elena, una maestra de literatura en un instituto de lavapiés, soñaba con escribir novelas que nadie leería. Nos casamos en una capilla de Toledo, con el Tajo murmurando bendiciones falsas, y construimos una vida en un piso de Chamberí, cenas con vino Rioja, paseos por el Retiro, y la ilusión de un hijo que nunca llegó. Pero el cáncer irrumpió como un ladrón en la medianoche, diagnosticado en mi ovario derecho, extendiéndose como raíces venenosas. Estaré contigo hasta el final, me dijo Carlos, sosteniendo mi mano en la consulta del doctor Ruiz, un hombre de barba gris que olía a tabaco y compasión fingida. El doctor Ruiz. Ese era el hilo que tejía nuestra red familiar. Amigo de la infancia de Carlos, había sido el padrino de nuestra boda y el confidente de Sofía, mi hermana mayor, esa belleza etérea que siempre había eclipsado mi existencia. Sofía, con su galería de arte en el barrio de las Letras, vivía de escándalos y mecenazo, coleccionando amantes como yo coleccionaba libros polvorientos. Nuestras madres, nacidas en un pueblo de Castilla-La Mancha donde el honor se mide en silencios, no se habían criado para ser aliadas, no enemigas. Pero la sangre traiciona, y la envidia es un veneno más letal que cualquier quimio. La cirugía duró 5 horas. 5 horas en las que Carlos, supuestamente en la sala de espera mordiéndose las uñas, tejía su red de mentiras. Cuando desperté, el monitor pitaba como un verdugo contando los segundos. Intenté gritar, pero mi garganta era un desierto agrietado. En su lugar, cerré los ojos y dejé que las lágrimas se mezclaran con el sudor frío de la frente. Elena, mi amor, murmuró él al entrar, con el rostro demacrado por el fingido agotamiento. Besó mi mano, esa mano que había sostenido la suya en noches de vómitos y fiebre. Y yo sonreí, porque el odio es un fuego que se enciende en silencio. Aquella noche, en la penumbra de la habitación compartida, planeé mi primer movimiento. No sería un grito. No una confrontación dramática al estilo de las telenovelas que mi madre devoraba en la tele. Sería algo sutil, como el veneno de una belladona, información. Pedí a la enfermera un teléfono y marqué el número de Ruiz.
Doctor, necesito hablar con usted. Sobre Carlos. Sobre todo. Su voz, ronca por el cansancio, titubeó al otro lado de la línea. Sabía algo. Lo olía en el aire estancado del hospital, en el modo en que evitaba mis ojos durante las rondas. Ruiz era el puente, el traidor intermedio que había permitido que el río de la traición fluyera sin diques. Los días siguientes fueron un baile de máscaras. Carlos me mimaba con flores del rastro, baratas y marchitas como su lealtad, mientras Sofía enviaba mensajes de WhatsApp llenos de emojis de corazones y oraciones piadosas. Hermana, resiste. Dios te cuida. Dios. Esa palabra me provocaba náuseas peores que la quimioterapia. En las noches, cuando el hospital se convertía en un laberinto de sombras y gemidos, yo reconstruía la cronología en mi mente. ¿Desde cuándo? Desde el diagnóstico. Cuando mi cuerpo se volvió un campo de minas, o antes, en las cenas familiares donde Sofía reía demasiado alto y Carlos la miraba con ojos de hambre. Una semana después de la operación, me dieron el alta. Volvimos a casa en su Audi negro, el mismo coche en el que habíamos concebido sueños rotos. El piso en Chamberí olía a cerrado, a vida interrumpida. Carlos preparó paella, esa receta de su madre que siempre me había hecho sentir en familia. Pero ahora cada grano de arroz era una espina en la garganta. Comimos en silencio, roto solo por sus preguntas sobre el dolor. Duele menos que tú, quise decir. Pero en cambio respondí, el doctor Ruiz dice que hay que esperar los resultados de la biopsia. Su rostro se tensó, imperceptible para cualquiera, pero no para mí. Yo, que había memorizado cada arruga de su frente durante nuestras peleas por dinero, él gastando en trajes de Armani, yo ahorrando para un viaje a Sevilla que nunca hicimos. Aquella noche, mientras él dormía a mi lado, roncando como un cerdo satisfecho, me levanté y entré en su estudio. El ordenador estaba encendido, la pantalla parpadeando como un ojo culpable. Contraseñas rotas en minutos, nuestra fecha de boda. Patética ironía. Y allí estaba, correos electrónicos. Docenas de ellos. Desde hacía 2 años. Te necesito más que a ella. Escribía él a Sofía. Tu cuerpo es fuego. El mío es un desierto. Fotos adjuntas, ellos en la sierra de Guadarrama. Desnudos bajo las estrellas, en su galería. Follando sobre lienzos sin terminar. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas, pero no eran de tristeza. Eran de furia purificadora, el tipo de ira que forja espadas en las fraguas del infierno. Decidí entonces que la venganza no sería un acto aislado, sino una sinfonía de destrucción. Empezaría por Ruiz, el médico que había visto todo y callado. Al día siguiente, lo cité en un café de la Plaza Mayor, bajo la estatua de Felipe III que vigila las traiciones de la ciudad. Llegó con su bata blanca bajo el brazo, oliendo a desinfectante y culpa. Elena, ¿qué pasa? ¿El dolor persiste? Negué con la cabeza y deslicé mi teléfono sobre la mesa, con las fotos abiertas. Sus ojos se agrandaron como platos. Y su voz se quebró, no es lo que piensas. Sofía está embarazada. De él. El mundo se detuvo. Embarazada. Mi hermana, esa zorra, llevaba en su vientre el hijo que yo nunca pude tener. El twist inicial de mi rabia se convirtió en un torbellino. No era solo traición, era robo de linaje, de futuro. Ruiz balbuceó excusas, había intentado mediar, pero Carlos lo amenazó con denuncias por negligencia en mi tratamiento. Él pagó por cirugías experimentales, Elena. Pero el precio. No terminé de escuchar. Me levanté, dejando el café intacto, y caminé hacia el Sol de Madrid, sintiendo por primera vez el peso de mi nuevo yo, no una víctima, sino una verdugo en ciernes. La revelación de Ruiz me golpeó como una segunda incisión, más profunda que la del quirófano.
Embarazada. La palabra resonaba en mi cráneo como un mentre maldito, mientras yo vagaba por las calles empedradas de la Plaza Mayor, esquivando turistas con cámaras y vendedores de rosquillas. El sol de Madrid quemaba sin piedad, reflejándose en las fachadas barrocas como si la ciudad misma se burlara de mi dolor. ¿Cómo podía Sofía, mi sangre, mi confidente de infancia en las fiestas patronales de nuestro pueblo manchego, reclamar lo que era mío? El hijo que mis ovarios envenenados me habían negado, ahora gestándose en su útero traidor. Regresé al piso con las piernas temblorosas, pero la mente afilada como una navaja de Albacete. Carlos no estaba, había salido a una reunión en el bufete. Mentiras que ahora reconocía como código para sus escapadas con ella. Me senté en el sofá de cuero italiano comprado con el dinero de mi herencia. Esa finca en Castilla que vendí para pagar sus deudas de juego y abrí mi diario. Un cuaderno raído donde había garabateado poemas frustrados durante la quimio. Ahora, en lugar de versos, trazaba planes. Paso 1. Recopilar pruebas irrefutables. No bastaban los correos, necesitaba documentos, testigos, algo que pudriera su reputación en esta sociedad donde el honor es moneda de cambio. Llamé a mi amiga Lucía, una periodista de El País que había conocido en una manifestación contra la corrupción en Sol. Elena, ¿estás bien? Suenas como si hubieras visto un fantasma. Le conté todo. Omitiendo solo el embarazo por ahora, ese detalle era mías en la mengue. Lucía, con su voz ronca de fumadora empedernida, chasqueó la lengua, malditos hombres. Dame nombres. Y te desentierro suciedad hasta el Pleistoceno. Horas después, llegó un email, extractos bancarios falsificados por Carlos para desviar fondos de nuestra cuenta conjunta a la de Sofía. Facturas de clínicas de fertilidad a nombre de ella, y un artículo antiguo sobre un escándalo en la galería de Sofía lavado de dinero a través de obras de arte falsas, encubierto por un político amigo de Carlos. La ira se convertía en estrategia. Madrid, con su pulso acelerado de metro y tapas, era el escenario perfecto para mi contraataque. Al día siguiente, visité a mi abogado, un viejo zorro llamado Don Javier, en su despacho de la carrera de San Jerónimo. Hombre de bigote engominado y corbatas de seda. Había redactado nuestro matrimonio y ahora me ayudaría a deshilacharlo. Divorcio express, Elena. Pero si hay infidelidad probada, puedes reclamar la mitad de todo, el piso, el coche, incluso la pensión de viudedad si. No terminó la frase. El cáncer aún acechaba en mis análisis. Firmé los papeles con mano firme, exigiendo una cláusula de confidencialidad que me permitiera maniobrar en las sombras. Pero el verdadero conflicto bullía en lo familiar. Nuestra madre, doña Carmen, viuda desde que papá muriera en un accidente de tráctor, vivía en un apartamento modesto en Usera, rodeada de madonas de yeso y recuerdos de misas dominicales. La llamé esa tarde, fingiendo debilidad postoperatoria. Mamá, ven. Necesito que cocines tu gazpacho. Llegó con una olla humeante y ojos preocupados. Esa mujer de manos callosas que había sacrificado su juventud por nosotras. Mientras pelaba tomates, solté la bomba. Carlos me engaña con Sofía. El cuchillo se detuvo en el aire, y su rostro surcado por arrugas como surcos en la tierra seca se contrajo en una mueca de incredulidad. ¿Tu hermana? Imposible. Sofía es. Lágrimas rodaron por sus mejillas, mezclándose con el jugo rojo. Es la sangre, Elena. La sangre no miente. Pero la sangre sí miente. Esa noche, cuando Carlos regresó oliendo a perfume de vainilla, el de Sofía, lo confronté en la cocina. No con gritos, sino con calma letal. Vi el beso en el hospital. Y los correos. Y el dinero. Su rostro palideció, pero en lugar de negar, se arrodilló, sollozando como un niño. Perdóname,
Elena. Fue un error. Sofía me sedujo, pero te amo a ti. El cáncer. Me asustó. Pensé que te perdía. Palabras vacías, pero útiles. Le pedí tiempo, y él accedió, prometiendo romper con ella. Besó mis pies, y yo dejé que lo hiciera, saboreando el poder de su humillación. Al amanecer, recibí un mensaje de Sofía: hablemos. Por favor. Hay algo que debes saber. Nos citó en su galería, un loft en las calles estrechas del barrio de las Letras, donde el aroma a óleo y trementina impregnaba el aire. Entré cojeando. El dolor postquirúrgico era mi mejor disfraz, y allí estaba ella, radiante en un vestido rojo que acentuaba su vientre apenas abultado. Felicidades, hermana. Por el bebé. Su sonrisa era una daga envuelta en seda. Se acercó, intentando abrazarme, pero yo retrocedí. No me toques. Eres una ladrona. De mi marido. De mi futuro. Ella rió. Un sonido cristalino y cruel. Tú siempre fuiste la mártir, Elena. Carlos me eligió porque soy vida, no muerte. Tu cáncer nos liberó. Las palabras me cortaron, pero avivaron el fuego. Discutimos durante horas, ella justificando su envidia. Tú lo tenías todo, el hombre perfecto, la familia estable. Yo destapando sus deudas, sus afaires pasados con casados del mundillo artístico. Al final, me confesó el embarazo como un trofeo: es un niño. Lo sabremos en la ecografía de la próxima semana. Salí de allí con el corazón hecho trizas, pero con una idea germinando: usaría ese niño como palanca. No para destruirlo, aún no, sino para atarlos en una red de mentiras que se cerraría sobre ellos. De vuelta en casa, Carlos me esperaba con cena romántica, velas y jamón ibérico. Fingí perdón, dejando que me besara el cuello mientras planeaba en silencio. Llamé a Lucía de nuevo: necesito hackear su galería. Pruebas de fraude. Y a Ruiz: doctor, quiero saber todo sobre el tratamiento de fertilidad de Sofía. Fue pagado por mi marido. Su silencio al teléfono fue confesión suficiente. La venganza se ramificaba: dinero desviado, reputaciones en juego, y Lala y esa amante caprichosa de Madrid lista para morder. Pero el primer golpe lo di en familia. Organicé una cena en casa de mamá, fingiendo reconciliación. Sofía llegó radiante, Carlos a su lado como un perrito fiel, pero yo tenía las fotos impresas en mi bolso. Durante el postre, torrijas de Doña Carmen. Las saqué y las esparcí sobre la mesa como cartas de un tarot funesto. Mirad. Esto es vuestra verdad. Mamá se desmayó. El plato de Sofía se estrelló contra el suelo, y Carlos balbuceó excusas. Sofía gritó: eres una víbora, Elena. Mereces morir sola. El caos fue exquisito. Un preludio a la tormenta. Aquella noche, sola en mi cama, sentí la primera punzada de duda. ¿Y si el cáncer volvía? ¿Y si mi venganza me consumía antes? Pero el odio es un anestésico potente. Y Madrid, con sus luces parpadeantes, me susurraba: sigue. Hazlos pagar. La cena familiar había sido el detonante. Un incendio controlado que lamía los bordes de sus vidas perfectas. Mamá, postrada en su cama de usera con el corazón latiéndole como un tambor de Semana Santa, me llamó al día siguiente: Elena, hija, ¿por qué? La familia es sagrada. Sagrada. Esa palabra, manida como las oraciones de las monjas en el convento de las Carboneras, me provocó una risa amarga. Madre, la santidad se rompe con un beso. Colgué, sintiendo el peso de su decepción, pero también la liberación. Ya no era la hija buena, la que perdonaba. Era la tormenta. Carlos se mudó a un hotel en Atocha, alegando necesidad de espacio para reflexionar. Reflexionar sobre cómo había dilapidado 15 años de mi vida en mentiras y facturas de hotel con Sofía. Ella, por su parte,
Se refugió en la galería, cerrando las puertas a los clientes y publicando en Instagram fotos etéreas de su vientre, con captions sobre nuevos comienzos. Hipócrita. Yo, en cambio, me sumergí en la rutina de la supervivencia, sesiones de rehabilitación en el hospital, donde el fisioterapeuta, un andaluz de sonrisa fácil llamado Pablo, me animaba con chistes sobre toros y flamenco. Elena, tú eres más fuerte que un Miura. Sus palabras me anclaban. Un recordatorio de que no todo en Madrid era podredumbre. Pero la venganza no espera a la curación. Con la ayuda de Lucía, organicé el siguiente paso, una filtración anónima a la prensa. El artículo salió en El Mundo una semana después, escándalo en el mundo del arte, Galería Sofía López implicada en fraude fiscal. Detalles jugosos, transferencias bancarias a paraísos fiscales. Obras falsificadas vendidas a coleccionistas ingenuos. Todo respaldado por los extractos que Lucía había adquirido de fuentes confiables. Sofía me llamó histérica. Fuiste tú, perra. Destruirás al bebé. El bebé nacerá en la miseria. Como mereces. Respondí. Y colgué, saboreando su pánico. El dinero era el nervio expuesto de su alianza. Carlos, con su bufete en la Castellana, manejaba casos de blanqueo para clientes turbios. Sofía lavaba arte por placer. Juntos, habían desviado 50.000 euros de nuestra cuenta Mi Herencia para pagar tratamientos de fertilidad y caprichos. Don Javier, mi abogado, presentó la demanda de divorcio con cargos por adulterio y malversación. Podrías ganar la finca de Castilla de vuelta, Elena. Y más. Más. La codicia me tentaba, pero no era por avaricia, era por justicia. Esa diosa ciega que en España a menudo mira para otro lado. Ruiz se convirtió en mi aliado involuntario. Lo presioné en una visita a su consulta privada en Salamanca. Doctor, si no testificas sobre los pagos de Carlos a la clínica de Sofía, revelaré tu negligencia en mi cirugía. Ese bisturí que rozó mi intestino. ¿Accidente o prisa por cobrar? Sudaba. El hombre, limpiándose la frente con un pañuelo de monograma. Elena, por favor. Soy padre de familia. Yo también lo era. Repliqué. Al final, accedió un efadeibat jurando que Carlos había financiado la inseminación artificial de Sofía, usando fondos conyugales. Pero ten piedad. Sofía está desesperada, el estrés podría. Piedad. Esa palabra me quemaba. Recordé las noches en que Sofía, de niña, me robaba los vestidos para sus juegos de princesas, y yo, la menor, fingía no importarme. Ahora, el robo era mayor, mi legado. Organicé un encuentro con ella en el Retiro, bajo los cipreses que susurran secretos a los enamorados. Llegó con gafas de sol ocultando ojeras, el vientre prominente bajo un abrigo holgado pese al calor otoñal. Hermana, detengamos esto. Por mamá. Se sentó en el banco, y por un momento, vi a la niña que fuimos, aliadas contra el mundo rural de polvos y misas. ¿Por qué? ¿Sofía? ¿Por qué él? Lágrimas surcaron su rostro maquillado. Siempre te envidié. Tú tenías estabilidad, y yo solo caos. Carlos me vio, Elena. Me vio de verdad. Habló de su infertilidad crónica, ironía cruel, y como Carlos la había consolado en una inauguración. Un beso que escaló a pasión. El cáncer fue la excusa. Pero el amor. Es real. Amor. Lo negué con la cabeza, pero una grieta se abrió en mi armadura. ¿Y si el mío por Carlos había sido ilusión? Le mostré el efadeibat de Ruiz. Esto acaba con todo. Perderás la galería. Él su licencia. Ella palideció, tocándose el vientre. Mátanos si quieres. Pero el niño es inocente. Salí del parque con el alma revuelta, pero resuelta. La ley entraría en juego pronto, citación judicial para Carlos por la mañana. Esa noche, bebí vino tinto solo en el balcón.
mirando las luces de la Gran Vía como estrellas caídas. Pablo, el fisioterapeuta, me mandó un mensaje, cena, para celebrar tu progreso. Dudé, pero respondí sí. No por romance aún no, sino por recordarme que la vida podía ser más que venganza. La citación llegó como un rayo. Carlos se rompió en el piso al mediodía. Ojos inyectados en sangre. Estás destruyéndonos, ¿por qué no me matas de una vez? Lo empujé contra la pared, mi fuerza renovada por la rabia. Porque la muerte es misericordia. Prefiero veros pudriros vivos. Mencioné el embarazo. Y su rostro se descompuso, no lo planeamos. Fue un milagro. Milagro. Reí. Un sonido quebrado. Tu milagro es mi infierno. La prensa se cebó, fotos de Sofía saliendo de la galería con la mano en el vientre. Carlos evadiendo reporteros en la puerta del bufete. Mamá me visitó. Demacrada, hija. El odio te come. Recuerda el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas. La abracé, oliendo a naftalina y dolor. Madre, el perdón es para los débiles. Yo elijo justicia. Pero la Toantín se profundizaba. Contraté a un detective privado, un ex policía de Vallecas y Amado Toro, para vigilarlos. Informes diarios, citas clandestinas en moteles de las afueras, Sofía visitando clínicas para chequeos, Carlos reuniéndose con abogados rivales. Una noche, Toro me envió un video, ellos discutiendo en un bar de Chueca. Debemos huir, Sofía. Elena no parará. Ella, llorando, el bebé. Necesita un padre. Padre. Ese título me pertenecía a mí, en sueños rotos. El clímax se acercaba. Organicé una confrontación final en la finca de Castilla, heredada de mis abuelos, ahora en litigio. Les envié invitaciones falsas, reconciliación familiar. Por el bien del niño. Mamá accedió a mediar, Ruiz como testigo neutral. Madrid a Sevilla en tren. El paisaje cambiante como mi alma, de asfalto a olivos plateados. La finca, con su cortijo blanco y patio empedrado, olía a jazmín y recuerdos. Llegaron al atardecer, tensos, ella con maletas, él con maletín de documentos. Bienvenidos a casa, dije desde el porche, con una copa de manzanilla en la mano. Mamá lloraba en silencio. Ruiz carraspeaba. Empecé el monólogo, pruebas, traiciones, el robo de mi maternidad. Sofía sollozó. Carlos suplicó. Elena, te daré todo. El divorcio, el dinero. Pero yo tenía el as, un test de ADN falsificado, cortesía de un contacto de Lucía, que probaba que el niño no era de Carlos, sino de un amante anterior. Mira, papá. Tu milagro es una farsa. El caos estalló. Carlos la abofeteó. Gritando traición, ella chilló, invocando al bebé. Mamá se interpuso. Ruiz intentó calmar. Yo observaba, el corazón latiendo en triunfo. Pero entonces, el twist, Sofía, entre sollozos, sacó un sobre. Lee esto, Elena. Antes de destruirnos. Era una carta del doctor Ruiz. Fechada meses atrás, Elena. Tu cáncer era apeable al 100%. Pero Carlos pagó por un diagnóstico exagerado. Quería liberarse. El mundo se invertía. No era víctima, era marioneta. La rabia se redirigía. No extinguía. La carta de Ruiz ardía en mis manos como un carbón al rojo. Cada palabra un clavo en el ataúd de mi confianza. Carlos insistió en el pronóstico terminal para justificar su aventura. Decía el texto, firmado con la caligrafía temblorosa del médico traidor. La finca de Castilla, con su sol poniente tiñendo los olivos de sangre, se convirtió en un teatro de absurdos. Sofía, con la mejilla enrojecida por la bofetada de Carlos, se derrumbó en el patio, protegiendo su vientre como un escudo. No lo sabía. Elena,
Él nos mintió a todos. Carlos, pálido como un fantasma de las leyendas manchegas, balbuceó, era por Piedad. Para que no sufrieras sola. Piedad. Esa excusa vil me impulsó hacia él, mis uñas clavándose en su camisa de lino. Piedad, como la que me diste cuando vomitaba quimio mientras tú follabas con mi hermana. Mamá gritó, interponiéndose con brazos flacos, basta. Hijos, esto es el diablo hablando. Ruiz, acorralado contra la pared encalada, intentó huir, pero Toro, mi detective, llegado en silencio desde Madrid, lo interceptó. Doctor, su turno de confesar. El hombre se desplomó, admitiendo el soborno, 20.000 euros para inflar mi diagnóstico. Un acto que rozaba el homicidio involuntario. La noche cayó como un velo negro sobre la finca. Encerrados en el comedor, con velas parpadeando sobre la mesa de roble, diseccionamos la podredumbre. Sofía, sorbiendo agua con manos temblorosas, reveló más. Carlos la había manipulado desde el principio, prometiéndole matrimonio una vez liberado de mí. Me dijo que el cáncer te mataría pronto. Que el bebé sería nuestro salvavidas. Salvavidas. Reí. Un sonido hueco que resonó en las vigas. El twist me había despojado de mi rol de verdugo, ahora éramos todos víctimas de su megalomanía. Pero el odio no se disipa con revelaciones. Al alba, mientras el gallo de la finca cantaba traiciones, llamé a don Javier desde mi móvil. Añade cargos, fraude médico, conspiración. Y notifícalo a la Guardia Civil. Carlos se lanzó hacia mí, pero Pablo sí, el fisioterapeuta, a quien había alertado por si acaso, lo derribó con un placaje digno de un rugby en Moncloa. Tranquilo, cabrón. Elena no está sola. Su presencia, sólida como las murallas de Ávila, me ancló. Por primera vez, vi en sus ojos no lástima, sino admiración. La policía llegó al mediodía. Sirenas aullando por los caminos polvorientos. Agentes de uniforme, con acentos castellanotes, esposaron a Carlos y a Ruiz. Por orden judicial, están detenidos por tentativa de homicidio y fraude. Sofía, sollozando, suplicó inmunidad a cambio de testificar. Haré lo que sea por el bebé. La miré, y por un instante, sentí compasión, esa emoción traidora, pero la ahogué. Elige tu libertad o su padre. Ella firmó el acuerdo, traicionándolo de nuevo. De vuelta en Madrid, el torbellino mediático nos engulló. El País tituló Traición letal, marido falsifica cáncer de esposa para huir con amante. Lucía, mi aliada, me defendió en entrevistas. Elena es una superviviente, no una villana. Pero las redes sociales eran un circo de juicios, Team Sofía. Mujeres envidiando su belleza pese al escándalo, justicia para Elena. Hombres acusándome de castradora. La sociedad madrileña, con su hipocresía de procesiones y afters, devoraba el drama como churros con chocolate. El dinero fluyó de nuevo a mí, la finca recuperada. El piso en Chamberí hipotecado a mi nombre. Compensaciones del bufete de Carlos. Pero la victoria era pírrica. Mamá, hospitalizada por estrés en el Gregorio Marañón, me susurró desde la cama, hija, el rencor es una cadena. Libérate. Intenté. Dios sabe que intenté. Paseos con Pablo por el Manzanares, donde el agua murmuraba perdones, noches de lectura en la Biblioteca Nacional, perdiéndome en páginas de Lorca y sus yermas pasiones. Sin embargo, la Toantín persistía. Descubrí que Sofía planeaba huir a Barcelona con el dinero restante de la galería. Toro la siguió, billetes a un vuelo low cost, maletas llenas de lienzos robados. La confronté en el aeropuerto de Barajas, entre el bullicio de pasajeros y el olor a café quemado. No irás a ninguna parte. El niño nace aquí, bajo mi vigilancia. Ella, con el vientre de 7 meses, se derrumbó en un banco. Déjame empezar de nuevo.
Elena. Por favor. Le di un sobre, documentos de custodia compartida, a cambio de silencio eterno. Pero si hablas, te arranco el alma. Carlos, desde la cárcel de Soto del Real, me escribió cartas, arrepentimientos garabateados en papel cebolla. Te amé de verdad, Elena. El miedo me volvió monstruo. Las quemé en el fregadero, viendo las llamas danzar como demonios. Ruiz perdió su licencia. Ahora atendía en una clínica rural de Cuenca, exiliado por su codicia. La ley, esa amante lenta, procesó 10 años para Carlos por conspiración, 5 para Ruiz por falsificación. Pero el verdadero clímax se gestaba en mí. Una ecografía propia no por embarazo, sino por chequeo, reveló metástasis. El cáncer. Ese bastardo. Había mentido menos que mi marido. 6 meses. Quizás, dijo el oncólogo en La Paz, el mismo hospital de la traición inicial. 6 meses para acabar lo empezado. Organicé mi venganza final, una visita a Carlos en prisión. Vestida de negro, como una viuda prematura, entré en la sala de visitas. Él, rapado y demacrado, se acercó a la mampara. Elena. Gracias por venir. Sonreí, fría. No es por ti. Es por mí. Le conté del cáncer real, de cómo su farsa había retrasado mi tratamiento. Lágrimas rodaron por su rostro. Perdóname. Nunca, dije, y me levanté, dejando su sollozo como eco. Fuera, Pablo me esperaba con el coche. Lista para vivir. Asentí, pero el fuego aún ardía. Sofía dio a luz a un niño, Mateo, en el hospital 12 de octubre. Lo visité, sosteniendo su manita diminuta. Tío Carlos no vendrá, le susurré. Ella, exhausta, asintió, lo sé. Tú ganas. Ganar. En Madrid, donde las victorias son efímeras como la nieve en la sierra, sabía que era ilusión. Pero por ahora, bastaba. El nacimiento de Mateo fue un punto de inflexión, un recordatorio punzante de lo que podría haber sido mío. Lo sostuve en brazos en la habitación aséptica del 12 de octubre. Su piel suave como pétalos de almendro, sus ojos verdes como los de Sofía, pero con un destello de inocencia que ella nunca tuvo clavados en los míos. Es hermoso, murmuré, y lo era. Un milagro no contaminado por la podredumbre adulta. Sofía, pálida bajo las sábanas, me miró con una mezcla de gratitud y resentimiento. Gracias por venir, Elena. Pensé que me odiarías para siempre. Te odio. Respondí con honestidad, pero no a él. Dejé una pulsera de plata en la cuna herencia de abuela y salí. El pasillo del hospital resonando con mis pasos como un requiem prematuro. Mi propio requiem se acercaba. El oncólogo, un joven pragmático llamado Dwight Bigge, confirmó la metástasis en una consulta fría de fluorescentes, hígado y pulmones. 6 meses como mucho. Tratamientos paliativos, Elena. Para alargar la calidad. Calidad. Reí por lo bajo, recordando las noches de quimio donde la calidad era un lujo lejano. Llamé a Pablo esa tarde, mientras Madrid bullía bajo una lluvia otoñal que lavaba las calles de Gran Vía. Necesito verte. Nos encontramos en un bar de lavapiés, con azulejos morunos y el aroma a especias tagarinas. Él, con su camisa arremangada, revelando tatuajes de toros, me tomó la mano. Cuéntame. Y lo hice, el cáncer, la venganza consumada, el vacío que dejaba. No estás sola, dijo, y por primera vez, le creí. Nuestras citas se volvieron rutina, caminatas por el Madrid de los Austrias, donde las estatuas de reyes caídos nos recordaban la fugacidad del poder, cenas en casa, donde cocinaba paella con arroz bomba y azafrán que olía a redención. Pero la sombra de Carlos y Sofía persistía. Ella, con Mateo en un carrito,
Intentaba reconstruir su vida, la galería cerrada. Mudada a un piso modesto en Tetuán, viviendo de subsidios y trabajos freelance como restauradora de arte. Me enviaba fotos del bebé, tentáculos de culpa disfrazados de lazos familiares. Carlos, en Soto del Real, escalaba los peldaños de la desesperación. Su juicio fue un circo, fiscales gritando sobre ética médica corrompida, abogados de oficio balbuceando defensas débiles. Ruiz testificó contra él, vendiéndose por una reducción de pena. Carlos me presionó. Dijo que Elena sufriría menos con un final rápido. El jurado, madrileños de rostros endurecidos por la crisis, lo condenó a 12 años. Yo declaré por vídeo. Desde mi cama de hospital no busco su muerte. Solo justicia. Pero en mi corazón, deseaba que la cárcel lo devorara vivo. El conflicto social estalló entonces. Un grupo de feministas de Malasaña organizó una vigilia por mí, mujeres traicionadas, no víctimas. Lucía cubrió la historia, convirtiéndome en icono involuntario. Pero el Beclés llegó, trolls en Twitter acusándome de manipulación, de usar el cáncer como arma. Es una bruja vengativa, tuiteaban, y dolía, porque en parte lo era. Mamá, recuperada lo suficiente para visitar. Me trajo dulces de la Mancha, hija. El mundo juzga, pero Dios ve el alma. Su fe, inquebrantable como las murallas de su pueblo, me conmovía y me irritaba. La Toantín final se fraguó en una noche de insomnio, con morfina goteando en mi vena como lágrimas químicas. Soñé con la finca, olivos sangrando aceite negro, Carlos y Sofía bailando un fandango macabro. Desperté sudando. Y llamé a Toro, encuéntrame algo más. Algo que los hunda para siempre. 2 días después, un dossier, pruebas de que Carlos, desde prisión, orquestaba un plan para desacreditarme. Cartas a un jeque pagado para filtrar secretos míos a Faires inventados, supuestos abusos y recuperar su fortuna. Sofía estaba al tanto, recibiendo cheques de él para el niño. El clímax se precipitó en una visita conyugal negada. Viajé a la prisión con Pablo, el dossier bajo el brazo. Carlos, tras el cristal, parecía un espectro, barba descuidada, ojos hundidos. Elena, mi amor, sácame de aquí. Amor. Escupí, lee esto. Deslicé las páginas. Su rostro se contorsionó en pánico. No. Era para protegernos. Para empezar de nuevo con Sofía y el crío. El crío no es tuyo. Mentí, recordando el test falso. Gritó, golpeando el vidrio, maldita seas, te mataré. La amenaza activó protocolos, aislamiento para él, escolta para mí. Pero el verdadero twist golpeó esa noche. En el hospital. Big entró con radiografías, Elena. El tumor principal. Se está reduciendo. La metástasis fue un error de imagen. Podrías tener años. Años. El mundo se enderezó, pero mi alma seguía torcida. Llamé a Sofía, ven. Trae al niño. Llegó al amanecer, exhausta. Carlos planeaba matarme. A nosotras. Le mostré las cartas. Ella sollozó, lo sabía. Quería el dinero para huir solos. El odio mutuo por él nos unió, frágil como un hilo de seda. Decidimos juntas demandar anulación total de su paternidad, alegando fraude. Mamá se unió, bendiciendo la alianza, la sangre perdona. Pero el perdón era condicional. En una cena en mi piso, ahora nuestro refugio, con Mateo gateando sobre la alfombra persa, hablamos de futuro. Te ayudaré con la galería, le dije. Ella asintió, y yo contigo, contra el cáncer. Pablo propuso matrimonio esa semana, en el puente de Toledo bajo estrellas indiferentes. No por lástima, Elena. Por ti. Acepté, sabiendo que el amor verdadero nace de las ruinas. Pero el clímax no terminó.
Carlos, en un arrebato carcelario, intentó suicidio. Noticias en Prime Time, exabogado en escándalo, al borde del abismo. Sofía lo visitó una vez. Por cierre, adiós. Monstruo. Volvió rota, pero libre. Yo, con mi vida extendida, empecé a escribir, no venganza, sino verdad. Un libro, Traición bajo el bisturí. Bestseller en FNAC. Catarsis en tinta. Los años siguientes fueron un tapiz tejido con hilos de resiliencia y cicatrices, donde Madrid, esa amante caprichosa de atardeceres en el templo de Devot y mañanas de café con leche en la Latina, se convirtió en escenario de mi renacimiento. El libro salió en primavera, con portada de un bisturí estilizado goteando tinta roja, y se vendió como pan caliente en las ramblas literarias del Prado. Críticas mixtas, algunos me llamaban heroína feminista, otros arpía sin corazón. Pero las ventas financiaron la reapertura de la Galería de Sofía, ahora un espacio de arte terapéutico para mujeres traicionadas, con Mateo como mascota oficial, correteando entre esculturas de bronce y madres en duelo. Sofía y yo reconstruimos lo posible. No éramos hermanas de postal, las discusiones por el dinero del libro, las noches en que su envidia resurgía como niebla matutina. Pero compartíamos custodia moral del pasado. Ella criaba a Mateo con historias editadas, tu papá era un soñador equivocado. Yo aportaba la verdad a dosis homeopáticas, enseñándole a leer en la biblioteca de mi antiguo instituto, donde ahora daba clases esporádicas sobre literatura y supervivencia. La traición es un capítulo, no el final, les decía a alumnos de ojos ávidos. Y ellos asentían, ignorando que mi voz temblaba por las quimios residuales. Pablo y yo nos casamos en una ceremonia civil en el ayuntamiento, con Lucía como testigo y Toro como padrino improbable, su traje arrugado oliendo a colonia barata. No hubo vestido blanco, opté por un traje chaqueta rojo, como la sangre que nos unía. La luna de miel fue un fin de semana en la Costa Brava, donde el mar Mediterráneo lamía playas de guijarros y curaba heridas invisibles. Te amo por tu fuego. No pese a él, me susurró Pablo una noche, bajo un cielo estrellado que recordaba las mentiras de Guadarrama. Hicimos el amor con urgencia, como si el tiempo aún nos persiguiera, y por primera vez, sentí placer sin sombras. Mamá falleció ese otoño, en paz en su apartamento de Usera, rodeada de nosotras y de un crucifijo que había sobrevivido a tormentas peores. Su funeral en el cementerio de la Almudena fue un río de lágrimas y rosarios, con vecinos manchegos trayendo empanadas de perdiz como ofrenda. En su testamento, dejó la vieja casa del pueblo dividida, mitad para mí, mitad para Sofía. Para que la sangre sane, decía la nota. Vendimos la mía, financiando un viaje a Sevilla con Pablo, esa ciudad de azulejos y flamenco que siempre soñé, donde bailamos hasta el amanecer en trianas ocultas, riendo de los fantasmas. Carlos salió en condicional tras 8 años, un hombre roto con canas prematuras y ojos de perro apaleado. La prensa lo ignoró, ya no era noticia. Intentó contactarme, una carta a la editorial, suplicando perdón. La leí en voz alta a Sofía, y reímos, un sonido liberador. Que se pudra en su arrepentimiento, dijo ella, y brindamos con cava en la galería, Mateo durmiendo en su sillita. No lo visité, el cierre era mío, no suyo. Ruiz, exiliado en Cuenca, me envió flores anónimas, las tiré, pero guardé la tarjeta, perdóname. El perdón llegó tarde. La joya che símbolo 1 ADN se había transmutado en indiferencia. El cáncer remitió por completo en mi chequeo anual, un milagro que Beca llamó voluntad guerrera. Celebramos con una cena en Botín, el asado de cordero derritiéndose en la lengua como venganza consumada. Lucía publicó mi segunda obra, Renacer en cenizas, Memorias de redención. Vendió menos, pero sanó más.
Los conflictos persistieron, como ecos. Mateo, a los 5 años, preguntó por su padre, ¿por qué no viene a los partidos? Sofía titubeó, y yo intervine, porque algunos papás eligen caminos equivocados, pero tú tienes tíos que te quieren bien. Pablo adoptó el rol con gracia, llevándolo a partidos del Real Madrid en el Bernabéu, donde el rugido de la multitud ahogaba dudas. Una noche de tormenta, cuando relámpagos iluminaban el retiro como flechas de juicio final, recibí una llamada de Carlos. Número desconocido. Voz cascada, Elena. Solo quiero decir. Lo siento. De verdad. Silencio mío, eterno. Adiós. Colgué, y apagué el teléfono. Afuera, la lluvia lavaba la ciudad, y yo, acurrucada contra Pablo, susurré, su acabó. Pero las consecuencias eran cadenas. Sofía se casó con un artista catalán, mudándose a Barcelona con Mateo, dejando la galería en mis manos. Cuídala, hermana. Lo hice, transformándola en un centro para cáncer y arte terapia. Mamá estaría orgullosa. Yo escribí el epílogo de nuestra saga en un diario nuevo, no más venganza, solo vida. Años después, en un Madrid nevado raro prodigio, caminé por la Gran Vía con Pablo y un Mateo adolescente, contándole historias de traiciones pasadas como cuentos de hadas oscuros. La familia se elige, le dije. Él sonrió, y supe que el ciclo se rompía. La venganza había sido mi espada, el perdón, mi escudo. Y en el final, gané no destruyendo, sino reconstruyendo. Madrid, testigo eterno, aplaudió en silencio.